Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bueno, a ver, imaginemos por un momento una situación en el mundo físico. Compramos una casa maravillosa en la calle más transitada de toda la ciudad. Vale, me la imagino. Y de repente decidimos conscientemente dejar la puerta de entrada abierta de par en par. Ostras. Sí, sí. Las 24 horas del día, sin vigilancia, sin un pestillo, o sea, simplemente esperando a que cualquiera que pase por la acera pueda asomarse, que entre, que mire las fotos del salón, o bueno, que se lleve lo que le apetezca. ¡Qué locura! Claro, es que suena completamente absurdo en el mundo físico. Pero fíjate que es exactamente la configuración por defecto que todos aceptamos cuando nos descargamos una red social en el móvil. Totalmente. Es una imagen brutal, pero es que es totalmente precisa. Porque en el mundo físico los límites nos dan una tranquilidad inmediata. Los controlamos con nuestras propias manos, cerramos la puerta, echamos la llave y bueno, ya sabemos quién se queda fuera. Exacto, es algo tangible. Pero claro, en el ecosistema digital, esa lógica de protección instintiva desaparece casi por arte de magia. Y precisamente por eso estamos hoy aquí. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de informes fascinantes, incluyendo estudios muy recientes de Deloitte, datos de Statista y varias resoluciones de ciberseguridad del Estado peruano. Un material muy completo, la verdad. Sí, sí. Y nuestra misión en esta inversión profunda es coger ese concepto tan abstracto, tan global, que es la privacidad en redes sociales, y aterrizarlo de forma quirúrgica, única y exclusivamente en una realidad concreta, que es la del Perú en este año 2026. Pues eso es fundamental. Queremos entender, cómo perciben los ciudadanos peruanos esta exposición, cómo ha tenido que mutar la ley para protegerlos, y sobre todo, quiénes patrullan este ciberespacio y qué pasos exactos hay que dar si esa puerta digital se queda abierta. Pues fíjate que, para arrancar, yo creo que es vital desmontar un mito, porque solemos pensar que la privacidad en redes sociales es simplemente encontrar ese menú oculto de ajustes y cambiar el perfil de público a privado. Claro, el típico botón y ya está. Exacto, nos creemos que con eso ya estamos seguros. Pero la realidad técnica va muchísimo más allá. La privacidad real implica gestionar una cantidad inmensa de lo que llamamos metadatos invisibles. O sea, información que no vemos a simple vista. Eso es, hablamos de datos que las plataformas recopilan en la sombra, las coordenadas GPS exactas desde donde se sube una foto, por ejemplo. Madre mía, el GPS. O los patrones de los horarios en los que alguien se conecta. Incluso la agenda completa de contactos que sincronizamos sin darnos cuenta. Claro, son huellas invisibles constantes. Y, bueno, al revisar el material de Deloitte que tenemos hoy para esta inmersión, hay un dato que salta a la vista y que rompe un poco los esquemas, la verdad. A ver, cuéntame. Según este estudio, resulta que el 65% de los peruanos desconfía abiertamente de cómo las empresas y las plataformas manejan su información personal. Ostras, es un porcentaje altísimo. Es más de la mitad. O sea, asumen directamente que sus datos están expuestos o en malas manos. Ya, ya. Pero es una desconfianza que no nace de la paranoia en absoluto, sino de la experiencia puramente empírica. Porque si cruzamos ese informe con los datos de Statista, vemos que solo en el año 2023 un 25% de los usuarios de Internet en Perú fue blanco directo de intentos de phishing. Un 25%. ¡Qué barbaridad! Hablamos de 1 de cada 4 internautas. Es que es muchísimo. Y para refrescar un poco la memoria a quienes nos escuchan, el phishing es esta técnica de ingeniería social donde un atacante se disfraza de una entidad de confianza. Tal cual. En el contexto de Perú lo vemos constantemente. A través de WhatsApp o redes sociales te llega un mensaje urgente que parece ser, no sé, de un banco nacional muy conocido o de una empresa de envíos. Sí, pidiendo que hagas clic en un enlace. Exacto. Te dicen que actualices una contraseña o que pagues una tasa de aduanas ficticia que se han inventado. Es que es una trampa psicológica de manual. El delincuente no necesita hackear el sistema central del banco, que es algo muy complejo. Le resulta infinitamente más fácil y mucho más barato engañar a la persona para que le entregue las llaves voluntariamente. Claro, el eslabón más débil siempre es el humano. Eso es. Y saber que 1 de cada 4 ciudadanos ha estado en la línea de fuego de estas tácticas explica perfectamente ese 65% de desconfianza que mencionabas de Deloitte. A ver, pero aquí hay algo que me genera un cortocircuito mental. O sea, es una paradoja fascinante. Si sabemos que hay tanto riesgo, si el 65% de la gente en Perú no se fía de estas plataformas, Sí, sí.
¿por qué la inmensa mayoría sigue haciendo clic en Este aceptar contenido fue en unas desarrollado por políticas la de privacidad Asociación que jamás Economía, leen? Sostenibilidad e es la gran pregunta. Interseccionalidad ¿Y por qué AESI, seguimos manteniendo ONG perfiles peruana. donde cualquiera puede ver dónde cenamos un viernes por la noche? O sea, si desconfiamos tanto de la calle, ¿por qué la puerta sigue abierta? Pues mira, la respuesta a esa contradicción está en el propio diseño de las aplicaciones. Las redes sociales son auténticas obras maestras de la ingeniería conductual, ¿A qué te refieres exactamente con eso? pues a que están diseñadas para eliminar cualquier tipo de fricción. Presentarte un documento legal de 40 páginas, lleno de jerga jurídica que nadie entiende, genera lo que en psicología llamamos sobrecarga cognitiva, O sea que el cerebro se agota solo de verlo. literalmente. Entonces la plataforma te ofrece un atajo, un botón verde brillante enorme que dice aceptar. Y al pulsarlo obtienes una recompensa social casi inmediata. Claro, puedes ver las fotos, interactuar, sientes que perteneces al grupo. Exactamente. A nivel neurológico, esa conveniencia a corto plazo siempre va a aplastar a la precaución a largo plazo. Vale, entiendo el mecanismo. O sea, nos rendimos por completo ante la comodidad. Pero a ver, si partimos de la base de que esta sobrecarga cognitiva nos empuja a sobreexponernos, Sí. y sabemos que los delincuentes lo aprovechan, ¿qué pasa cuando ocurre el desastre? Porque el Estado peruano tiene leyes, claro. La Ley 29.733 de protección de datos personales está ahí. Efectivamente, existe. Pero, ¿cómo responde realmente la justicia cuando alguien cruza esa puerta abierta y roba una identidad? Ese es un punto de inflexión interesantísimo, y las fuentes lo marcan muy bien en la historia legal reciente del país. La legislación penal peruana ha tenido que sufrir una mutación forzada a una velocidad vertiginosa. Porque la tecnología avanza más rápido que la ley, imagino. Muchísimo más. Piensa que hace un par de décadas el derecho penal en temas informáticos estaba obsesionado con proteger el hardware. Los aparatos físicos, digamos. Claro. Se castigaba al que se infiltraba en un ordenador físico o al que destruía un servidor corporativo en una oficina. Pero hoy en día el daño rara vez es puramente físico. Lo que el Estado ha tenido que empezar a proteger es algo, completamente intangible. La identidad digital. Eso es, la identidad digital y la integridad moral en unos espacios virtuales que no tienen fronteras. Y es ahí, justo ahí, donde entra en juego la Ley de Delitos Informáticos, la famosa Ley 30.096, que, según los documentos, ha sido actualizada hasta este mismo año 2026. Sí, una actualización muy necesaria. Si desgranamos cómo funciona este escudo penal en el Perú, hay delitos muy específicos que atacan directamente al usuario de a pie. Por ejemplo, la suplantación de identidad. Regulada en el artículo 9. Exacto. Esto es el pan de cada día en las redes sociales. Alguien coge las fotos de un perfil que está público, crea una cuenta gemela que parece idéntica y empieza a pedir dinero prestado a los familiares de la víctima. Así es. Y fíjate cómo la ley aborda ahora el mecanismo de este daño. El artículo 9 no castiga simplemente el hecho de copiar una foto, que eso ya sería una infracción. Claro, va más allá. Castiga la apropiación de la reputación de otro para cometer fraude. Por eso las penas van de 3 a 5 años de privación de libertad. Que no es ninguna broma. No, no lo es. Pero lo verdaderamente revelador es cómo la ley entiende ahora la vulnerabilidad. Si la identidad suplantada pertenece a un menor de edad, atención, el castigo se dispara de 6 a 9 años de cárcel. Madre mía, de 6 a 9 años. Es que el legislador peruano ha comprendido, por fin, que el rastro digital de un menor destruido por una suplantación tiene consecuencias psicológicas devastadoras y a larguísimo plazo. Totalmente. Tiene todo el sentido del mundo endurecer las penas ahí. Pero hay otra evolución legal en estos informes que me parece, crucial, porque ataca una de las peores pesadillas de esta era digital. ¿Te refieres al chantaje sexual, imagino? Exactamente. Regulado en el artículo 5-A. La sextorsión. Este es quizás el delito que más ha crecido al amparo de ese anonimato que dan las redes sociales. Es terrible. Ocurre cuando un atacante, que muchas veces se ha ganado la confianza de la víctima creando un perfil falso y chateando durante semanas, obtiene imágenes íntimas. Y luego, exige dinero bajo la amenaza de enviárselas a toda la lista de contactos de la víctima. Qué angustia solo de pensarlo. Las penas aquí son duras, van de 2 a 4 años, y pueden llegar a 5 si el chantajista era pareja de la afectada en ese momento. Pero, a ver, lo que marca un antes y un después en esta actualización al 2026 es cómo se aborda el tema de la inteligencia artificial. Porque
Si he entendido bien, ya no hace falta que la víctima haya enviado una foto Este real, contenido ¿verdad? fue desarrollado por la Exactamente. Asociación Y aquí Economía, es donde la ley Sostenibilidad e peruana ha sido Interseccionalidad verdaderamente AESI, pionera en toda ONG la peruana. región. A ver, cuéntame. El artículo ahora incluye explícitamente, y cito, el material íntimo modificado o generado por medios tecnológicos. O sea, estamos hablando de los deepfakes. Claro, los famosos vídeos manipulados. Hoy en día, un delincuente solo necesita un puñado de fotos normales, fotos de la cara de una persona que haya sacado de su Instagram o su Facebook público. Y luego, usar redes neuronales de inteligencia artificial para injertar ese rostro en un vídeo de contenido pornográfico explícito, Ostras. con un realismo además escalofriante. Es que es aterrador. Y entiendo que para la víctima, el daño emocional y la destrucción de su reputación son exactamente iguales. Independientemente de que el vídeo original sea real o esté fabricado por una máquina, el dolor es el mismo. Totalmente igual. Y la ley, afortunadamente, ahora lo reconoce. Para el juez, el mecanismo de coacción y el terror que sufre la víctima es el mismo. ¿Tiene toda la lógica legal? Y a esto hay que sumarle una pieza más de este rompecabezas penal, que es el artículo 12-A. Este artículo persigue el tráfico de datos. El tráfico de datos. Sí. Castiga con penas de 5 a 8 años a quienes comercialicen o intercambien bases de datos personales. Claro, porque alguien tiene que proveer de munición a estos estafadores, ¿no? Hay mercados negros enteros en Internet donde se venden paquetes enormes de correos electrónicos, contraseñas filtradas, números de teléfono extraídos de las redes. Efectivamente, es todo un negocio. Al penalizar la mera venta o incluso la posesión de estas bases de datos robadas, la ley lo que intenta es cortar el suministro. Asfixiarles el negocio. Eso es, asfixiar el modelo de negocio en la misma raíz, mucho antes de que esa información llegue a usarse para un chantaje o una suplantación de identidad. Vale. Entonces, si miramos todo este andamiaje, vemos que tenemos un código penal que pinta muy bien sobre el papel. Actúa como un guardia de seguridad digital formidable. Sí, la teoría es sólida. Pero claro, y aquí creo que está el gran problema. La ley es un ente reactivo. O sea, es un guardia de seguridad que es completamente ciego y sordo a menos que alguien haga sonar una alarma. Si no hay una denuncia, si las instituciones no pueden operar con agilidad, todos esos años de cárcel escritos en un papel no sirven absolutamente de nada. Y eso, lógicamente, nos lleva irremediablemente a bajar a la trinchera, a ver quién está realmente al otro lado de la pantalla intentando atrapar a esta gente en el Perú. Y la punta de lanza del Estado peruano para esto es la Divindad, Eso es. la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. Y luego, apoyando más en la parte de infraestructuras críticas, tenemos al PECERT, que es el equipo de respuesta ante incidentes. Que hacen una labor, titánica. El trabajo que asume la Divindad cada día es impresionante. Las cifras de las fuentes muestran que desde el año 2021 se ha logrado sentenciar a 624 personas en el Perú por ciberdelincuencia. ¡Ostras! 624 condenas. Sí, siendo el fraude informático, por cierto, el rey absoluto de todas esas condenas. Además de eso, el Centro Nacional de Seguridad Digital emite alertas constantes, casi a diario, sobre nuevas modalidades de ataque. Están a tope, vamos. A tope. Sin embargo, cuando analizamos los informes operativos de estas instituciones, vemos que las barreras a las que se enfrentan en su día a día son verdaderamente monumentales. Pues hablemos de esas barreras, porque me parece que entender los obstáculos técnicos de la policía nos ayuda a entender por qué los cibercriminales a veces actúan con tanta impunidad. Claro. Porque una cosa es que te roben la cartera en la calle y la policía persiga al ladrón corriendo por la avenida. Y otra muy distinta es intentar perseguir a fantasmas digitales. La diferencia principal ahí es la velocidad y la trazabilidad de los datos. Imagina que clonan un perfil social y cometen una estafa, como hablábamos antes. ¿Vale? Para que los peritos de la Divinat puedan saber quién está detrás de ese teclado en concreto, necesitan rastrear la dirección IP, que es básicamente la matrícula única que identifica a la conexión de Internet del delincuente en ese preciso instante. La matrícula de su Internet. Exacto. Pero claro, esa dirección IP no es pública. Está controlada por los proveedores de servicios de Internet, los famosos ISP. O sea, las grandes operadoras de telecomunicaciones del país. Las operadoras, sí. Y me imagino que conseguir que una empresa enorme de telecomunicaciones entregue esa matrícula asociado a un usuario concreto, pues no es algo que se haga con una simple llamada de teléfono en 5 minutos. En absoluto. Requiere un proceso legal muy estricto,
a menudo con órdenes judiciales de por medio, lo cual introduce una burocracia pesadísima. Las fuentes señalan precisamente que la Contenido fue lentitud de los desarrollado por la ISP locales Asociación para entregar Economía, esta información Sostenibilidad vital e a la policía Interseccionalidad es AESI, uno de los mayores ONG cuellos de peruana. botella del sistema. Madre mía, la burocracia frenando todo. Es que fíjate en la simetría que hay. El ciberdelincuente automatiza el ataque y mueve los datos a la velocidad de la fibra óptica en milisegundos, Vuelan. y la policía, en cambio, tiene que moverse a la velocidad de la burocracia judicial y administrativa solo para conseguir una simple prueba de conexión. Es que, claro, mientras el papeleo va y viene de un despacho a otro, de un juez a la operadora, el criminal ya ha vaciado la cuenta bancaria, ha borrado el perfil falso y probablemente ha enrutado su conexión a través de 3 países diferentes. Exacto. Porque esa es otra, la falta de fronteras. Si el ataque contra un ciudadano en Lima, por ejemplo, se lanza desde un servidor oculto en Europa del Este o en Asia, de repente la policía local choca contra un muro jurisdiccional enorme. Así es. Ahí entramos en el pantano de los tratados internacionales de asistencia legal mutua, que son unos procesos que pueden tardar meses o incluso años en resolverse. ¡Qué desesperación para las víctimas! Por eso, dada esa tremenda desventaja operativa a la que se enfrentan las autoridades, la actuación de la propia víctima en los primeros minutos tras descubrir el delito es el factor clave, es lo que determina si se salva la situación o si acaba en un desastre total. Y por eso mismo es fundamental que no nos quedemos solo en la teoría. Tenemos que bajar a la táctica pura y dura, al barro. Totalmente de acuerdo. Si la policía necesita un tiempo que no tenemos, los usuarios peruanos tienen que saber reaccionar como, digamos, primeros intervinientes en su propia escena del crimen. Eso es. Así que vamos a establecer un protocolo de acción estricto basado en todo este material. Si hoy mismo alguien descubre que su privacidad ha sido vulnerada, que hay fotos suyas circulando para extorsionarlo o que un clon suyo está pidiendo dinero, ¿cuál es el paso a paso exacto que debe seguir en Perú? Pues a ver, el protocolo tiene que ser metódico y muy frío, lo cual es difícil porque en esos momentos la víctima suele estar en pleno ataque de pánico. Lógico. Pero el paso 1, invariablemente, es la contención financiera. El objetivo final del 90% de estos ataques a la privacidad siempre es el dinero. Siempre van a por la cartera. Siempre. Así que si hay la más mínima sospecha de que al robar la cuenta de correo o la red social han podido acceder a información bancaria, hay que aislar el capital inmediatamente. Y aquí es donde las fuentes nos dan una herramienta valiosísima, un dato que todo el mundo debería tener memorizado, la verdad. En Perú hay que llamar de inmediato a la línea de emergencia 1820, o sea, al 1820. El 1820 es vital. Es un canal directo y centralizado que conecta al ciudadano con las entidades financieras del país. O sea, no tienes que estar buscando en Google el número de tu banco. Para nada. No tienes que perder un tiempo precioso buscando el número de atención al cliente de tu banco específico mientras, te tiemblan las manos por los nervios. Llamas al 1820 y puedes bloquear de forma preventiva y fulminante tus tarjetas y el acceso a tus aplicaciones bancarias. Levantas un mulo de contención en un par de minutos. ¡Qué maravilla de recurso! Vale, una vez que el dinero está asegurado por fin, y solo entonces, pasamos al paso 2, que sería la denuncia oficial. Exacto. Hay que encender esa alarma para que el engranaje de la divindad, del que hablábamos, empiece a moverse. Y afortunadamente existen canales rápidos en el país. Se puede llamar al 1818, que es la línea gratuita de atención. El 1818. Eso es. O escribir directamente al correo oficial de la Unidad de Delitos Informáticos, aportando ahí toda la documentación inicial. Muy bien, pero cuidado, porque todo ese esfuerzo de denunciar y llamar se desmorona por completo si no cumplimos a rajatabla con el paso 3. El más difícil, quizá. Es la regla de oro que repiten constantemente todos los peritos informáticos, la preservación de la evidencia. Bajo ningún concepto hay que borrar nada. Y fíjate que esto es contraintuitivo y dificilísimo. Porque cuando alguien sufre un chantaje sexual, por ejemplo, el instinto primario, impulsado por el miedo y la vergüenza, es querer que todo eso desaparezca ya. Es una reacción humana muy normal. Lo primero que hace mucha gente es borrar el chat de WhatsApp o de la aplicación, bloquear a ese usuario y eliminar la conversación entera. Y es el peor error que pueden cometer. Claro, porque hacer eso es el equivalente digital a... Imagínate descubrir que han entrado a robar en tu casa.
Y como te da muchísima vergüenza que los vecinos vean el desastre que te han dejado, pues te pones a limpiar frenéticamente el salón con lejía, Este contenido borrando fue todas las desarrollado por huellas la dactilares Asociación antes Economía, incluso de que llegue la Sostenibilidad policía e científica. Interseccionalidad Es que es la AESI, analogía ONG perfecta. peruana. Al eliminar esos mensajes de odio o de extorsión en la red social, estás destruyendo voluntariamente los metadatos. Estás borrando las cabeceras de red, los registros de los servidores, las marcas de tiempo, Toda esa huella invisible. toda esa arquitectura de datos invisible que mencionamos al principio del todo, y que es la única materia prima con la que la policía puede reconstruir el rastro hacia el atacante. Así que la instrucción táctica aquí es muy clara. No tocar. Exacto. Haced capturas de pantalla de todo, por supuesto, guardadlas por si acaso, pero mantened intactas las conversaciones y los correos originales en las aplicaciones. No toquéis absolutamente nada hasta que un especialista de la policía extraiga la evidencia. Vale, yo creo que hemos trazado un mapa bastante completo hoy. Hemos empezado viendo cómo la privacidad es una gestión compleja de huellas invisibles y cómo esa desconfianza del 65% de los peruanos, según Deloitte, choca frontalmente con lo fácil que es hacer clic en el botón de aceptar. Hemos navegado también por la rápida evolución del escudo penal, viendo cómo la Ley 30.096 ahora persigue la suplantación, el tráfico de bases de datos e incluso el chantaje utilizando inteligencia artificial y deepfakes. Y por supuesto nos hemos llevado a herramientas tácticas imprescindibles. Ante ese tremendo desafío técnico que tiene la policía peruana por la burocracia y la lentitud de los proveedores de Internet, nos queda el protocolo de emergencia de la víctima. Eso es lo más práctico. El 1820 para frenar la sangría financiera, el 1818 para denunciar a la divindad. Y esa regla de oro inquebrantable de no limpiar la escena del crimen digital. Y bueno, todo esto demuestra que configurar la privacidad y saber cómo responder ya no es un hobby de 4 informáticos. Para nada. Es un pilar absoluto de la seguridad personal de cualquier ciudadano en este siglo XXI. Pero, a ver, antes de cerrar esta inmersión profunda, yo creo que hay que dar un paso atrás y mirar el tablero completo. A ver, ¿hacia dónde vamos? Porque si conectamos todo esto que hemos hablado con el horizonte inmediato del país, surge una inquietud monumental. Fíjate que a lo largo de este año 2026, el Estado peruano está impulsando una política de transformación digital muy, muy agresiva. Sí, lo he leído en los informes. La joya de la corona de esta política es la consolidación de plataformas masivas de interoperabilidad de datos, como la PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. A ver, expliquemos esto un momento para quien nos escuche. Esto de la interoperabilidad significa, básicamente, que el Estado está conectando las bases de datos de todos los ministerios entre sí, ¿no? Exacto. O sea, tu historial médico, tus datos fiscales, tus antecedentes penales, tu registro civil, todo interconectado en una única y gigantesca red centralizada. Eso es la máxima expresión de la conveniencia burocrática, porque agiliza todo. Pero piénsalo detenidamente. Si el Estado, utilizando toda la fuerza de la ley que acabamos de analizar, está exigiendo a los ciudadanos y a las empresas privadas que apliquen unas prácticas de privacidad extremas. Sí. ¿Quién vigila al vigilante? Ostras, qué buena pregunta. ¿Quién audita de forma independiente los cortafuegos y las barreras de privacidad de esa nueva macroestructura del propio Estado peruano? Al crear esta concentración inmensa y centralizada de información ciudadana, el riesgo inherente es que se acaba de construir el botín más jugoso, centralizado y atractivo para el cibercrimen organizado a nivel global. Claro, un solo agujero y entran hasta la cocina. Un solo fallo en esa gran cadena y expones la vida entera de todo el país de un plumazo. Vale, madre mía. O sea, eso cambia toda la perspectiva y da un vértigo tremendo. Porque resulta que nos pasamos la vida invirtiendo dinero, tiempo y esfuerzo en poner mirillas selectivas, cerraduras muy robustas y alarmas de última generación en la puerta de nuestra propia casa digital. Sí. Para protegernos de esa calle tan transitada, solo para darnos cuenta de que, por ley, le hemos tenido que entregar una copia maestra de absolutamente todas nuestras llaves a un gran conserje central. Qué buena metáfora. Y lo peor de todo es que no sabemos a ciencia cierta si la caseta de seguridad de ese gran conserje tiene, tan siquiera, la puerta bien cerrada. Es para pensarlo, desde luego. Es fascinante y sinceramente un poco aterrador. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí para que quienes nos escuchan lo piensen y saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima inmersión profunda.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.